conversando con el abogado penalista José Ugaz Sánchez Moreno, quien nos ha explicado, por una parte, las decisiones tomadas por la Fiscalía y la manera como avanza el proceso de investigación ahí. Y está abordando el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, sobre la que comenzó diciendo que tenía unas de cal y otras de arena. Sostiene, si lo he entendido bien, que la parte probablemente penal debió dejarla enteramente a la Fiscalía, que sabe hacer investigación penal, y limitarse a los temas de infracción constitucional. Ahora, quería que nos diga cuáles son esas denuncias por infracción constitucional, habida cuenta de que el artículo 117 de la Constitución limita las acusaciones posibles a 4. Díganos, por favor, hasta qué punto lo abordado por la Comisión de Fiscalización calza con las acotaciones que hace la Constitución a las razones por las que se puede acusar a un jefe de Estado en ejercicio. Bien, le decía que entre las debilidades de este informe, por ejemplo, está una de las conclusiones respecto al caso de Tarata, porque en la conclusión 3 de ese acápite, la comisión señala, por ejemplo, literalmente dice, está comprobado que empresarios le han proporcionado beneficios económicos al presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones. Está comprobado. Y luego, en unos numerales más abajo, dice, está comprobado que existen indicios de que podría efectivamente haberse producido actos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, o está comprobado que le pagaron o está comprobado que hay indicios. Y evidentemente, si uno lee el informe, lo que va a encontrar es correcto, un número importante de indicios desde la declaración de Karelyn López, Samir Villaverde, los documentos, etcétera, etcétera, que ameritan ser investigados. Por lo tanto, desde esa perspectiva, mi opinión sigue siendo la misma de hace muchos años. Recuerdo cuando un congresista de Cajamarca, en la época de Fujimori y Montesinos, fue a interrogar a Montesinos y Montesinos se paseó con él porque no tenía idea cómo hacer un interrogatorio penal. Eso requiere una técnica y un expertise que los congresistas lamentablemente no tienen. Entonces, este informe finalmente concluye en 2 elementos. Primero, que la parte penal pase al Ministerio Público para que el Ministerio Público continúe con su trabajo, lo cual es absolutamente innecesario porque el Ministerio Público está mucho más adelantado que el Congreso. Entonces, ¿para qué pierden tiempo y el dinero del presupuesto volviendo sobre un asunto que ya es materia de otra institución? Y en lo que se refiere a las infracciones constitucionales específicas, recomienda que pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que proceda con arreglo al reglamento. De ahí tendría que pasar, si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le da pase, tendría que pasar a la Comisión Permanente y finalmente terminar en el Pleno tomando una decisión al respecto, ¿no es cierto? Y efectivamente ahí, y eso ya es un tema que yo dejo a constitucionalistas porque no me corresponde meterme en una disciplina que no conozco a profundidad, hay el tema de hasta dónde se puede avanzar con la acusación por infracción constitucional con los parámetros que establece el artículo 117 de la Constitución, que solamente son 4 casos que habilitan esa posibilidad. Que no parecen haber sido muy mencionados en el informe de la Comisión de Fiscalización, porque más ha concebido su trabajo como una investigación penal. Exactamente, Fernando, y esa es precisamente la debilidad que yo le veo a este informe. Como repito, hay un objetivo que creo que ya se convirtió en un objetivo nacional, que es ver cómo salimos de este gobierno en el más breve plazo sin violentar la Constitución, pero eso no puede llevar a que se hagan las cosas mal y a trompicones por lograr un objetivo como ese, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las causas penales, pese a que usted nos ha dicho que se ha debido dejar de lado eso para que se concentre la Fiscalía en ello, ¿cuál de los temas le parecen tener más indicios ciertos? Puesto que nos acaba de hacer notar que respecto, por ejemplo, de pagos al presidente, hay contradicciones flagrantes que hacen pensar que ni siquiera han tenido un buen corrector, un buen asesor legal que los libere de cometer una contradicción de ese tipo, que desacredita el informe, hay que decirlo, ¿no? Si en un párrafo dicen que está comprobado y en el otro de que hay indicios de lo mismo, significa que no se ha escrito con mucho cuidado.
Exactamente. Yo creo que lo primero es tener en claro lo que el Ministerio Público ha planteado como su hipótesis, ¿no? Que en el lenguaje penalístico se llama la teoría del caso. La teoría del caso contra el presidente Castillo es que hay una organización criminal, es decir, una asociación de personas organizada jerárquicamente con distribución de roles, de más de 2 personas, con distribución de roles destinada de manera sostenida, sistemática a cometer delitos. Ese es el gran marco de investigación. Y dentro de eso, entonces, se dice, esta organización tiene estos hechos que tienen que ser investigados para ver si efectivamente se comprueba o no su realización, y son los que acabo de enumerarle hace un momento. ¿Cuál de ellos está más sólido? Bueno, como mencionamos también en la conversación que tuvimos hace un tiempo, en una investigación penal, cuando hay alguien que dice yo he cometido delito y a mí me consta que esa persona que estoy señalando también los ha cometido conmigo, es un caso muy complicado para el imputado por ese colaborador, y ese es el caso de Samir Villaverde y Karelyn López contra Pedro Castillo. Karelyn López, claro, ha esbozado su esquema de colaboración desde una perspectiva, digamos, más cauta. Ella no reconoce haber cometido delitos de corrupción. Dice, por ahí puede haber incurrido en actos de lavado de activos. Pero quiero decir que Castillo y A, B, C, D, etcétera, da un montón de información, alguna que parece muy consistente y que se ha ido corroborando, pero otra que no tiene mucha sostenibilidad. Mientras que Samir Villaverde frontalmente ha dicho, yo sí he cometido estos delitos, yo he llevado dinero, yo lo he entregado, y a mí me consta, no por versión directa, de que Castillo ha recibido dinero, por lo menos hasta lo que ha contado a este punto, sino que me dijo Bruno Pacheco, me dijo Silva, yo he conversado con Silva y esa parte del dinero que entregué iba para el presidente, etcétera, etcétera. Acuérdense que así empezó también la historia del expresidente Toledo, ¿no? En un primer momento no se le imputó directamente haber recibido dinero, sino se dijo, ya desde aquella operación de la venta de la cervecería más importante del país, que parte de ese dinero iba para una bolsa que se había hecho para el presidente Toledo. Bueno, y ahora ya se comprobó que Toledo recibió millones de dólares de Odebrecht, de distintas cosas. Entonces, pero esa es una investigación en progreso. Entonces, yo diría que ese es el caso más complejo para el imputado, que en este caso es el presidente, pero hay otros bien sólidos. El general Vizcarra ha dicho, a mí me llamó el presidente Castillo y me dijo que tal y cual persona tenían que ascender. El jefe de la SUNAT ha dicho, efectivamente, yo recibí llamadas por encargo del presidente directa. Están los registros telefónicos donde esas llamadas se han verificado. Entonces, el presidente Castillo está en un laberinto penal muy complejo. De acuerdo. No solamente es una imputación, sino varias. Según su olfato de penalista, ¿qué podría suceder durante los días que vienen y pronto para que se cambie la situación y estemos ante mayor evidencia? ¿Qué tipo de hecho penal puede aparecer que cambie el estado de incertidumbre que sigue planeando sobre la posibilidad de probar de una manera fehaciente su culpabilidad directa en casos de corrupción? En las últimas horas parece haberse activado un mecanismo de relojería que puede explotar con un efecto impredecible en este momento. Y es que el exministro Silva, prófugo de la justicia, ha dicho que quiere hablar y que va a contar. Y si alguien conoce las trapacerías en las que debe haber incurrido el presidente Castillo, es su íntimo amigo del colegio desde Chota y Tayabamba y Puña, que es el exministro Silva. Si Silva se suma a este coro, que en este momento tiene 2 tenores, que son la señora Karelyn López y el señor Samir Villaverde, y dice, efectivamente, yo recibí los 100,000 y de ahí separé 50 para Castillo. Bueno, ahí ya creo que el presidente está hecho. La explosión sería política, sería social y sería legal. Todos los escenarios se pueden juntar en uno.
Recuerde usted cómo es que cae el presidente Fujimori. Se produce la marcha de los 4 suyos, pero a la misma vez se activan mecanismos congresales y penales y Fujimori no tuvo otra salida que subirse a un avión y fugar del país. Cuando apareció el video, ¿no? Cuando apareció el video. Cuando apareció el video, pero digamos el video fue la gota que rebasó las circunstancias porque ya las movilizaciones sociales eran inmensas, las marchas en el centro de Lima eran de miles de personas y los mecanismos penales, y ahí digamos la Procuraduría de la que yo formé parte fue también un actor importante. Ahora, por lo que usted dice, una investigación penal inmediatamente contra el presidente. Según lo que usted dice, para quienes defienden la impunidad, resulta clave seguir protegiendo a Juan Silva y evitar que él pueda querer entregarse. Totalmente. Silva, en este momento creo que hay 2 potenciales piezas en este ajedrez que pueden definir la partida. Una es Bruno Pacheco, que está claro que ha decidido no hablar pese a todos los mensajes que envió en su momento, y el otro es Silva, que en este momento, si está en el país, debe sentirse muy acorralado. Hay mucha presión pública y policial en este momento y por lo tanto puede estar evaluando efectivamente, como se ha reportado el día de ayer, en entregarse y buscar una salida para que le rebajen la sanción a cambio de entregar información vital, ¿no? Bueno, quiere decir que estamos en manos por lo pronto de que la policía haga su trabajo de manera eficaz, que hay un ministro del Interior que sepa orientar esto, no sabemos quién será el reemplazante de Senmache, y que el señor Silva dé cuentas a la justicia y nos haga conocer toda la verdad. En todo caso, una última pregunta, ¿tiene usted confianza en la nueva fiscal de la Nación? Es tanto más importante que ella ha asumido personalmente lo que había venido haciendo hasta ahora Pablo Sánchez. Me parece que la fiscal de la Nación, aunque no la conozco personalmente, tiene todos los méritos para desempeñar adecuadamente el cargo. Es una persona que tiene una trayectoria meritocrática en el Ministerio Público, nunca ha estado involucrada en escándalo alguno y por lo tanto es una persona que creo que nos da todas las garantías del caso y ha hecho un mensaje alentador el día de su juramentación señalando que va a reforzar un equipo élite en el Ministerio Público para que se encargue de las investigaciones de corrupción de alto nivel en el Estado. Eso me parece que es esencial y ojalá que la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción también pueda articular con la fiscal para que esto se convierta en una política de Estado eficiente. Bueno, ojalá que así sea. En todo caso, debemos estar preparados para un mes de julio que puede darnos todavía algunos sobresaltos, según lo que le oigo decir. Muchas gracias, José Ugaz, por sus explicaciones, tanto desde el punto de vista del marco normativo como de la operatividad y la manera como estos procesos se han llevado a cabo en otros momentos, lo que puede repetirse en esta oportunidad. Muchas gracias y muy buen fin de semana para usted, señor José Ugaz. Gracias a usted, buenos días y buen fin de semana también. Gracias. Vamos a hacer una